Vamos a esperar, vamos a esperar 5 minutitos para que se integren más compañeros y partimos a las 11:05.
Ya, vamos a partir. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Vamos a pasar la Buenos vista porque días. eso no se me olvida. Buenos días. Hugo Contreras, don Héctor, don Hugo Contreras, don Hugo Roteli, don Álvaro Gutiérrez, de todos lugares de Chile. Excelente. Voy a partir con la lista porque es una instrucción que he mandado, así que a ver, vamos a ver. A don Jaime Alvarado. No, Jaime, acá estás. Acá, a don Hugo ya lo había puesto, a don Hugo Contreras. Está don Álvaro también acá, también presente en la clase pasada. Don Héctor Ponce y don José Callejas, que es del Poder Judicial, don Alexis Araya, ¿dónde está? Bienvenido, le dijimos, y eso sería, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que no haya nombrado? Ya, a ver, ¿está don Homero? No, ya. ¿Está doña Paola Candia? No. ¿Y está don Rafael Villar? No, ya. Ok, entonces partimos la clase. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí, sí. Todo listo. Perfecto. ¿Se acuerda que estábamos hablando de la Ley Marco de Ciberseguridad, que va a crear una nueva agencia? ¿Se acuerdan que va a establecer una nueva institucionalidad, que tiene ciertos sujetos obligados, que los sujetos obligados eh, son... Ah, dice que me escucha demasiado bajo. Ahora, ¿me escucha mejor? ¿Me escucha muy bajo? ¿Cómo me escuchan ahora, por favor? Dice una alumna que me escucha muy bajo. Ya, perfecto. Entonces, hay sujetos obligados, nos vamos a retrotraer para atrás, eh, tiene ciertos principios, tiene cierta institucionalidad, como les decía, el ámbito de aplicación, tiene un régimen sancionatorio, y nos vamos a quedar entonces, para avanzar, en los sujetos obligados. Acuérdense que están los esenciales, que son los que resultan fundamentales para el funcionamiento del país y la calidad de vida de la sociedad, y en ese sentido se menciona a entidades gubernamentales, el Coordinador Eléctrico Nacional y servicios públicos concesionados. Dijimos que entre ellos podían estar las cárceles, por ejemplo, la autopista, algunos hospitales, y los servicios esenciales privados, como por ejemplo están los servicios básicos como distribución eléctrica, generación, transmisión, los combustibles, los servicios de suministro de agua potable, telecomunicaciones, servicios digitales y tecnología de la información, transporte terrestre, aéreo, bancos, servicios financieros, administradores de prestaciones de seguridad social, ella la AFP, FONASA, servicios postales de mensajería, Correos de Chile, por ejemplo, prestación institucional de servicios de salud, los hospitales, las clínicas, y la producción e investigación de productos farmacéuticos, y dijimos por qué, porque según vimos, durante la pandemia uno de los principales focos de ciberataques fue precisamente Moderna, uno de los laboratorios que estaba creando la vacuna contra el COVID. Entonces se explica bien por qué se podría querer atacar, por lo importante que es. Y también están los calificados también, que los que califique la agencia no existe, pero va a existir pronto. Hay ciertos reglamentos que se van a dictar, están en la Contraloría. Y por otro lado, están los operadores de importancia vital, que no se nombran como los servicios esenciales, pero que eventualmente la agencia va a determinar cuáles son. Son esenciales, pero también podrían no ser esenciales, pero ser calificados por la agencia de importancia vital. Y para eso se cumplen dos requisitos: que la provisión de dicho servicio dependa de redes y sistemas informáticos,
y que la afectación, interceptación, interrupción o destrucción de su servicio tenga un impacto significativo en la seguridad y el orden público, en la provisión continua y regular de servicios esenciales, en el efectivo cumplimiento de la función del Estado y generar los servicios que éste debe proveer o garantizar. Es decir, si se descontinúa la prestación del servicio, realmente va a causar una especie de caos. Y entonces están estos que determina y los otros que determina la agencia. Existen ciertos deberes esenciales, por ejemplo, aplicar de manera permanente las medidas de naturaleza tecnológica, implementar debidamente protocolos y estándares establecidos por la agencia, y ahí habrá que esperar a la agencia, reportar al CECIR, el CECIR es uno de los órganos de la gobernanza de ciberseguridad, cualquier ciberataque o incidente y en un plazo de 3 horas desde que se toma conocimiento. No recuerdo si vimos estos deberes, pero me parece que quedamos, eh, puede ser que quedamos en la parte donde le afectaba como corte, ¿o no? ¿No se acuerdan si vimos los? Bueno, no importa. Esta no ¿Qué la otros vimos. deberes? ¿Ah? No vimos esta parte, creo. ¿Ya la vimos? No, creo que no. No. Ah, ok. Ya, entonces está bien. Esta normativa contiene deberes especiales, obligaciones. Por eso es tan importante que van a tener estos sujetos obligados, a diferencia de otros que no están obligados. Por lo tanto, la carga regulatoria es mayor para estos servicios y es bastante estricta. Va a haber un deber de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información continuo con el fin de determinar qué riesgos que puedan afectar la seguridad de las redes, mantener un registro de las acciones ejecutadas que componga el sistema de gestión, o sea, puras cosas en puras obligaciones técnicas donde van a tener que estar muy involucrados los ingenieros informáticos. Elaborar e implementar planes de continuidad operacional y ciberseguridad, designar un delegado de ciberseguridad que actuará como contraparte de la agencia, informar a los potenciales afectados sobre la ocurrencia de incidentes o ciberataque, etcétera. Porque de esas obligaciones, de cualquier incumplimiento de esas obligaciones, van a acarrear ciertas sanciones que son pecuniarias y que ya vamos a ver. Y sobre todo, y en esto es el deber de reserva, que ciertos documentos al que se tenga acceso van a ser secretos y de circulación totalmente restringida, y que son los datos, informaciones, antecedentes y registros que obren en el poder de la agencia. Porque cada vez que ocurre un incidente, la agencia va a tener la facultad de solicitarle cierta documentación al organismo afectado. Por lo tanto, esa información podría ser muy sensible estratégicamente para la empresa. Por lo tanto, acá se establece expresamente el deber de los organismos del Estado que tengan acceso a esa información de mantener una cierta reserva y confidencialidad. Entonces, por ejemplo, confidencialidad de los antecedentes respecto a los cuales el personal de tal organismo del Estado tomen conocimiento en el desempeño de sus funciones, van a ser fiscalizadora, etc. Lo otro es que las solicitudes para la ejecución de procedimientos especiales de obtención de información de los antecedentes que las justifiquen y matrices de riesgo de ciberseguridad que tengan acceso. Esto es súper importante porque después van a ver, esto está relacionado con el papel que podría jugar la Corte, en particular la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, ¿qué pasará con las normas sectoriales de ciberseguridad? Bueno, hay algunas normas especiales, hay ciertos sectores en ciberseguridad en el Estado que están más adelantados porque se les reguló de manera anticipada a esto. O sea, vienen muchos años regulando ya esto, las normas de ciberseguridad, por ejemplo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene normas técnicas sobre fundamentos generales de ciberseguridad, Superintendencia Casino, Superintendencia de Redes Asistenciales, eh, la, hay Directiva de Chile Compra, la Comisión para el Mercado Financiero, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Seguridad Social, todos ellos tienen normativa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con eso? Es que la ley explícitamente establece que se tienen que coordinar y que en el fondo el que tenga normativa específica y tenga sanciones más duras, eso va a prevalecer. Si está la agencia por un lado y un organismo revisando los mismos hechos, el que tenga la sanción más alta es el que va a prevalecer y ese se va a quedar en el fondo investigado. Entonces, antes de establecer protocolos o normas técnicas, se establece también que estos organismos se tienen que coordinar.
Cuando entre en vigencia, bueno, ya pasó el 5 de octubre, se va a definir, se van a dictar ciertos reglamentos que están en la Contraloría General de la República y en uno de ellos probablemente se va a decir cuándo va a entrar en vigencia. ¿A qué instituciones no aplica la ley? No aplica como servicio esencial. Ojo, no es que no lo sea, lo que pasa es que se les siguió considerando como organismo autónomo. Esa es la razón. Son los organismos autónomos constitucionales que van a tener sus propias normas de ciberseguridad, pero probablemente van a mirar mucho a la normativa de esta ley para dictar su propia normativa. Entonces está el Poder Judicial que no se rige por esta ley, el Senado, la Cámara, el Congreso, el CERVEL, Banco Central, Ministerio Público, el Consejo Nacional de Televisión. ¿Y cuál es la vinculación que hay con esta ley con el Poder Judicial? Bueno, primero le dice que la Corte Suprema podrá dictar normativa que sea conveniente y considerar en su formulación las recomendaciones que haga la agencia. Es decir, tiene que dictar o sea, podrá dictar, dice, pero probablemente se va a hacer porque esto es un servicio muy importante pero no obstante el Poder Judicial no está sujeto a la regulación, fiscalización, supervigilancia, pero podrá convenir, es decir, de motu propio, ciertos mecanismos para reportar incidentes de ciberseguridad a la agencia. Porque como hemos visto, en materia de ciberseguridad y ciberataques, hay incidentes que no son aislados, que entran en un poder o en una institución y a veces puede ser que se esté atacando a varios a la vez. Por lo tanto, es muy importante reportar esto de manera de tratar de morigerar o detener eventuales ataques a otras entidades. Por lo tanto, por eso es importante la coordinación. Hablamos de la agencia asesora al presidente de la República, se va a llamar ANSI, Agencia Nacional de Ciberseguridad, colabora en la protección de los intereses nacionales en el ciberespacio, coordina las actuales instituciones con competencia por la protección, promoción y respeto al derecho a la seguridad informática y va a coordinar, importantemente coordina y supervisa la acción de los organismos del Estado, como vimos, porque hay organismos que son específicos y que van a regular sectores específicos como visto. E importantemente para lo que tenga que ver con las cortes es que entre las facultades que tiene la agencia está la K, que es la de requerir mediante instrucción de su director en casos de incidentes de impacto significativo, cosa de incidente de impacto significativo al parecer no está definido, a lo mejor lo va a definir algún reglamento, cuya gestión lo haga imprescindible el acceso a redes y sistemas informáticos. Es decir, de la agencia podrán meterse a las redes, hoy día vamos a ver esos términos, y a los sistemas informáticos del organismo atacado, cuando se trate de un impacto significativo. Y acá viene el proceso. En el caso que el requerido, es decir, el atacado, la empresa, imagínense una empresa, imagínense GTD, atacado por un incidente de ciberseguridad. GTD, al otorgar servicios de Internet, al otorgar servicios, hoy en día Internet considerado trascendental, un derecho de las personas al acceso al Internet. Ya. Consideremos que GTD sea explícitamente considerado un servicio esencial, que debería hacerlo, a mi juicio. Ya, y entonces GTD recibe ya le pasó por eso lo nombro, tiene un incidente de ciberseguridad y que es de impacto significativo, es decir, dejó la escoba. Bueno, acá la agencia le va a pedir al director a tener acceso a su red y sistema informático para meterse, para ver dónde está el problema y cómo se puede ayudar. En ese caso, la institución privada se va a poder oponer a esa intrusión, porque es bastante, como pueden ver, invasiva. Entonces, formulada la oposición, la agencia solo podrá acceder vía autorización judicial conforme lo dispuesto en los párrafos siguientes y no procede a un reclamo. Es decir, tiene que pedir autorización judicial. Es decir, le pide al organismo, yo voy a acceder. Si no dice nada, no hay para qué tener una autorización judicial. Pero si se opone, va a tener que pedir la autorización judicial. Y después vamos a ver eso. Después, otra facultad es la de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y sus reglamentos, los protocolos, estándares,
técnico, instrucciones generales y particulares que emita la agencia en ejercicio de atribución. O sea, todo lo que ella dicte, ella además lo va a fiscalizar porque es obligatorio. Y la agencia podrá requerir el acceso a sistemas informáticos, nuevamente, que fueran necesarios para el desempeño de sus funciones de supervisión y fiscalización. Es decir, acá, a diferencia del otro caso, no tiene que haber un incidente. Simplemente tal vez la agencia esté investigando algo curioso o extraño y podrá requerir a que accedan a ciertos organismos fiscalizados, que van a ser los fiscalizados todos los organismos que conversamos, los que están definidos ya en la ley y los nuevos que se consideren. Entonces, por ejemplo, le pide acceso a una empresa de suministro de agua, por ejemplo, ¿cuál está suministrando agua? Agua Andina, por ejemplo, en Santiago. Ya Agua Andina le dice, yo la quiero fiscalizar, no tiene ningún incidente, pero yo me quiero meter. Y ahí nuevamente hay un procedimiento y se puede oponer. Y acá hay un procedimiento que es ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Y va a ser un procedimiento de autorización para poder acceder a estos sistemas informáticos de parte de ellos. Entonces, corresponderá a una Corte de Apelaciones conocer el requerimiento. Es decir, la agencia le va a pedir a la Corte de Apelaciones la autorización para poder acceder a una red informática, en este caso, en el ejemplo de Aguas Andinas. Anualmente, dice la ley, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá designar por sorteo a 2 de sus miembros para cumplir esta labor. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿sí? Se entiende entonces que va a ser alguien de la Corte de Santiago, 2 de sus miembros, es decir, un par de ministros para que cumplan y tramiten esta solicitud. Si ninguno de los ministros tuviera funciones, corresponderá otorgar al presidente de la Corte o a quien le supo. La autorización deberá solicitarse por escrito, es decir, en este caso va a ser la agencia, y fundarse en hechos específicos que justifiquen la necesidad del requerimiento. Es decir, tiene que ser motivado, no porque quiero, sino que probablemente va a decir, mira, eso es fecha fundada de que este organismo, siendo un organismo considerado esencial, no está cumpliendo con las obligaciones que establece la ley. Para tal efecto, todos los días y horas se entenderán hábiles. Esto es súper relevante porque en materia de ciberseguridad el tiempo es oro. Por lo tanto, a lo mejor está investigando o en el caso anterior, o hay un incidente de ciberseguridad y ven que no están haciendo nada de la empresa afectada, podrán requerir en cualquier minuto la agencia esta solicitud, entonces se va a realizar a los miembros que fueron sorteados. En ese caso de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se les va a requerir la autorización para acceder a esos sistemas informáticos. Y la resolución que la autorice, podrá autorizarla o denegarla, el acceso a las redes y sistemas deberá dictarse previa audiencia, la que tendrá lugar en el más breve plazo en el que se escuchará la parte. Entonces, ordenando. Se requiere entrar a una red informática. Hay un incidente de ciberseguridad y la agencia requiere entrar también a la red informática o al sistema informático. Se va a entrar, pero resulta que la empresa, que es lo más natural, se va a oponer, porque puede resultar pillado. Entonces, tal vez, con una medida para ganar tiempo, se opone, entonces ahí la agencia va a tener que pedir la autorización al ministro respectivo, al Poder Judicial, que es la Corte de Apelaciones de Santiago. Y el ministro, para poder determinar esto, ah, eh, va a tener que llamar a una audiencia de las partes, de la agencia y del afectado, en este caso Agua Andina. Y en base a lo que escuche de las partes, podrá denegar o autorizar a la agencia para acceder a estos sistemas informáticos. Piensen ustedes que la empresa puede hacer hartas cosas entre medio, ¿no? Si no está cumpliendo, tal vez van a ser unas horas muy importantes para terminar de cumplir. En contra de esa resolución que dicte el ministro de la Corte, procederá al recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Si la dicta un ministro, ve la audiencia un ministro, y si de eso es apelable a la Corte, puede ser que denegando la agencia apele, o si accediendo a la solicitud, el afectado apele. Dicha Corte podrá resolver la apelación en cuenta sin más trámite.
Los autos se agregarán de manera extraordinaria, es decir, tienen preferencia y con preferencia en la tabla del día siguiente. Y podrá hacerse en cuenta, solamente en cuenta. Pero si este fuera un día inhábil, y ojo acá, por eso es importante relevar el tema de los plazos, deberá el tribunal funcionar extraordinariamente para el solo conocimiento del recurso. Imagínense ustedes, o sea, si es inhábil, es decir, es un día domingo, es un día lunes, es feriado, un día Navidad, Año Nuevo, qué sé yo, y hay un requerimiento de este tipo, van a tener que constituirse extraordinariamente. No sé en qué, si todavía podrán operar online, me parece que sí, pero alguna forma se tendrán que conectar para ver, lo pueden sacar en 10 minutos, en términos prácticos, pero van a tener que conectarse, escuchar a las partes, perdón, no necesariamente con esta instancia, no, podrá verse en cuenta y podrán resolverlo en cuenta y después meterse al sistema cita y firmar. Entonces, van a tener que estar muy atentos con las apelaciones. Los autos se agregarán, insisto, de manera extraordinaria, con preferencia a la tabla del día siguiente. Del día siguiente, es decir, la Corte resuelve la apelación, o sea, el ministro resuelve el caso previa audiencia, dicta la resolución y la resolución es apelada. Un día sábado van a tener que resolver el día domingo. Así lo dice la norma. ¿Y qué régimen infraccional tienen? Tienen un régimen diferenciado. Hay un régimen que es general, específico, y otro que es específico en instituciones de importancia vital. Esto es importante porque un organismo puede ser a la vez organismo considerado esencial y además de importancia vital. Piensen ustedes, creo yo, uno que perfectamente van a ser de importancia vital, van a ser los servicios básicos. Imagínense, hay una interferencia en la red de informática y pierden todo, no sé, se meten a los controles para dar o cortar la luz, por ejemplo. O sea, es bastante dañino para la población. Y estos organismos de importancia vital van a tener el doble de las multas que los de solamente los esenciales. Entonces, las infracciones pueden ser leves, graves y gravísimas. Y aquí vamos a hacer la diferencia. Pero cuando se trate de infracciones diferenciadas leves, las multas asociadas a los esenciales es de hasta 5.000 UF y las de operador vital 10.000 UTM, perdón, no UF. Sanciones, infracciones graves de 1.000 para los en general, 20.000 para los operadores de importancia vital. Infracciones gravísimas, ya que significa ya dolo prácticamente, multa de hasta 20.000 UTM y 40.000 UTM, que son como 2.600 millones de pesos, si es operador de importancia vital. Es decir, esto es muy relevante y probablemente va a haber harto trabajo, al menos en la Corte de Apelaciones de Santiago en este sentido, porque imagínense, lo están incumpliendo o están investigando y resulta que se arriesga una infracción totalmente gravísima, obviamente se van a oponer para que los revisen. Entonces ahí va a tener que ir a la Corte para que le otorguen el permiso. Y acá hay un procedimiento, además, que también tiene que ver con las Cortes, un procedimiento sancionador. Entonces, primera entrada de la Corte, ya lo vimos. Cuando se opongan a que se metan en sus redes o sistema informático. Corte de Apelaciones de Santiago. Se pide a un ministro de Corte, se hace una audiencia, él toma la decisión y por la decisión se puede apelar. Y se ve en cuenta al más breve plazo, al otro día, y se tienen que constituir en extraordinario. Segunda hipótesis, procedimiento sancionador, cuando ya se les pasa una multa a la organización, que se trate de importancia vital o de esencial u otras que se califiquen como tales después por la agencia. Hay un procedimiento que es simplificado, que son infracciones leves, y el procedimiento administrativo sancionador, que se regula por la ley 19.880, que es la ley de bases generales de los actos administrativos del Estado, más ciertas normas especiales que se establecen acá.
el procedimiento, los recursos para las sanciones son los típicos de procedimiento administrativo, recursos que establece la ley, esa ley que les dije. Está la reposición y el jerárquico hay 15 días y es suspensión del plazo de reclamo por ilegalidad. Y está en este caso. Entonces, este es el procedimiento administrativo típico, se dicta, la agencia en este caso va a tener un procedimiento y va a dictar una decisión, y la decisión puede ser de reposición y jerárquico. Y mientras eso se tiene que poner 15 días y en eso suspende el plazo de reclamo de ilegalidad, que ese plazo ya va a la Corte de Apelación. La segunda vía, luego de esto, si le va mal a la empresa, va el procedimiento de reclamación judicial. ¿Y qué consiste esto? Y acá están todas las cortes. Ojo, las personas que estimen que un acto administrativo que paraliza el procedimiento, o una resolución final o de término emanado de la agencia, sea ilegal y les cause perjuicio, podrán deducir un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago o la del lugar donde se encuentra el domicilio el reclamante, a elección de este último. Entonces, piensen ustedes en una minera, para las personas que están en Antofagasta, eventualmente la minera, si tiene bueno, si está, o alguno de esos servicios es considerado de importancia vital, o hay un servicio de agua específico en una región, por ejemplo, en la Quinta, está Chilquinta, ellos podrán elegir si van a reclamar por este acto administrativo que paraliza el procedimiento o que implique una resolución final o de término emanado a la agencia, es decir, eventualmente se le establece una multa o también puede que no haya multa en ese caso. Pero si se le impone una multa, encuentra que es ilegal y causa perjuicio, van a poder ir de la quinta región a la Corte de Apelación de la quinta región por la que estén ustedes, o podrán ir a la Corte de Santiago, a elección del reclamante. Esto tiene un plazo de 15 días hábiles siguiente a la notificación de la resolución impugnada. Y aquí es todo un procedimiento nuevo, y es bueno que ustedes se enteren de esto, porque la verdad que yo no sé si ustedes estado estudiando tanto en las cortes, pero esto es algo que se les va a venir. Y van a tener que dar cabida a estos procedimientos. Van a llegar nuevas reclamaciones, como pueden haber las reclamaciones de ilegalidad del Consejo para la Transparencia. Acá también podrían haber reclamaciones de ilegalidad ante la Corte porque les pasaron, por ejemplo, entre otros casos, una multa. El reclamante señalará en su escrito con precisión, se dice, el objeto del reclamo, por ejemplo, una multa, las normas legales que suponen infringida, dice, mira, en realidad nosotros nos pasa una multa, pero en realidad se calificaron los hechos como infracción grave y en verdad era leve. Por lo tanto, ¿por qué me están multando con 10.000 si debería ser hasta 5.000? La forma en que se ha producido la infracción, no sé, en este caso la calificación de los hechos, y cuando procediera las razones por las cuales el auto le causa grave. Obviamente no es lo mismo una multa de hasta 5.000 UTM a una multa de 10.000, por ejemplo. Entonces, obviamente ahí hay un agravio, un perjuicio económico. La Corte podrá declarar, y aquí va a tener que ir al examen de admisibilidad, a la sala tramitadora, es inadmisible la reclamación si el escrito no cumple con estas condiciones. Es decir, se va a tener que analizar el escrito y eso en términos prácticos lo va a tener que analizar probablemente los relatores que van a la sala tramitadora, donde van a tener que ver si se cumplen con toda esta normativa. Es decir, la resolución objeto del reclamo, las normas legales que se supone infringir, es decir, va a tener que ser súper claro el escrito. Y asimismo podrá decretar orden de no innovar cuando la ejecución del acto impugnado pueda ocasionar un daño irreparable al recurrente. Es decir, normalmente, probablemente todos estos reclamos de ilegalidad van a ir con ONIS, por lo tanto van a aumentar las ONIS al interior y las ONIS se ven en cuenta, por lo tanto, previo a ver estos reclamos, se van a tener que estar muy atentos a que estas causas, probablemente todas, o sea, si yo fuera abogada del reclamante, obviamente le digo que tiene que ser una ONI para que no le cobren la multa, por ejemplo. Entonces,
Recibida la reclamación, la Corte requerirá el informe de la agencia, considerando un plazo de 10 días hábiles, como un recurso de protección. Entonces, está reclamo de ilegalidad, le piden el plazo de 10 días hábiles al efecto y entre medio va a tener que ver la ONU, ¿no es cierto?, en cuenta, para ver si le otorga o no y paraliza lo que se está produciendo en la instancia administrativa. Evacuar el traslado o teniéndolo por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, que se rige por las normas incidentes del CPC. Es decir, o sea, se está transformando, como pueden ver, en caso un órgano de instancia acá. O sea, es una instancia porque se abre un término probatorio de lo que se está diciendo acá. Entonces van a tener que ir a la agencia, volver a presentar toda la documentación que tuvo a la vista cuando le pasó la multa. Y por su parte, el reclamante, en este caso inventamos Chilquinta, a ir y presentar y decir, mire, yo tomé todas las medidas del caso para que no ocurriera este incidente de seguridad, de ciberseguridad. Vence el paso probatorio, si es que se abre, porque ya ven que es optativo, que acá dice la Corte podrá abrir, podrá estimar. Si se abriere, se ordenará traer los autos en relación, es decir, se vence, se analiza, bueno, eso lo va a hacer probablemente el relator, y se ordenará, es decir, esta causa se va a ver en autorrelación, es decir, eventualmente puede contar con alegatos. La vista de esta causa gozará de preferencia para su inclusión en la tabla, es decir, causa preferente, y el relator seguramente va a tener que relatar y va a tener que decir toda la prueba que se rindió, o sea, como si fuera una primera instancia. Y acá la Corte, como siempre sabemos, los ministros van a escuchar de qué se trata y el relator les va a narrar, van a escuchar los alegatos de las partes y si la Corte da lugar al reclamo, con su sentencia decidirá si existió agravio y ordenará para la empresa reclamante cuando se procedente en la rectificación del acto impugnado y la dictación de la respectiva resolución si ningún corresponda. En este caso podría pasar que rectificación del acto impugnado que le reduzca, creo yo, la multa, diga, no, lo que pasa es que en realidad no era infracción grave, si tomó las medidas, él viene y lo comprobó acá, por lo tanto se le va a pasar una multa asociada a una infracción leve y procederá la rectificación del acto impugnado, es decir, dejar sin efecto la sentencia, la decisión y la dictación de la respectiva resolución. Es decir, no dice que se lo mande a dictar la agencia, al parecer lo va a tener que dictar ella misma. Y en este caso podría pasar que ella misma determine la sanción. Tratándose de reclamación en contra de una resolución que resuelva un procedimiento sancionatorio, la Corte podrá rechazar o acoger la resolución impugnada, establecer o desechar la comisión de la infracción, según corresponde, y dejar sin efecto la sanción impuesta. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones, este juicio de ilegalidad se podrá recurrir ante la Corte Suprema dentro del plazo de diable de que resolverá en cuenta. Es decir, que es otra instancia. En todo aquello no regulado por el presente se rige por el COT y por el CPC. Como ven, hay bastantes desafíos, como pueden ver, y yo no sé si ustedes tienen comentarios a esto o si sabían lo que se venía, pero hay bastantes desafíos de implementación en esta ley que probablemente va a entrar a operar en un año más. Y que me gustaría mucho que ustedes me dieran sus impresiones para saber qué piensan de este nuevo procedimiento que se viene, porque es una nueva carga, no solo regulatoria para los afectados, sino que también para las Cortes de Apelaciones con este procedimiento entero. No sé si alguien tiene alguna opinión o una observación. Don Homero, lo voy a poner en la lista. ¿No? ¿Lo escuchas? Sí, sí se escucha. Súper. Sí, bueno, está escuchando atentamente y analizando las cargas en definitiva que va a tener, el impacto que va a tener para la Corte de Apelaciones también la implementación de esta ley. Sí, perjuicio que encuentro que es bastante atingente, sobre todo el día de hoy, a propósito de todo
digamos, intervención informática que tenemos en los tribunales, particularmente hablando de acá, pero también no es menor la carga que implica para la sala y la tabla, digamos, la incorporación de todos estos recursos. Don Hugo, don Hugo Contreras, ¿qué opina usted? ¿Le afecta esta normativa? Va a tener que usted realizar algún acto relacionado, no sé, para poner en tabla, para recibir los reclamos, para, qué sé yo, pasarlo entonces en Seguramente relator? vamos a tener que, en las cortes respectivas, el grupo de funcionarios que trabaja ahí respecto a esta otra nueva carga de trabajo, a propósito de poder apelar ese tipo de sanciones, ¿ya? Ante la corte respectiva, pasando por lo que usted explicó, va a requerir obviamente toda una puesta en marcha de más funcionarios, yo creo, y capacitaciones eh, acabadas, ¿cierto? A todo el personal que labora en una corte para estar preparado dentro de menos de un año. También se va a duplicar la carga, porque me imagino que este tipo de asuntos van a ser promovidos también por abogados por atrás, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, seguro, claro. Exacto. Entonces se va a convertir en una contienda como otros controversias que hay y que llegan a la corte. Sí. Generalmente la corte en este tipo de situaciones, que si bien se originan en una primera instancia, pero siempre la corte es la que, por ser resolver una apelación y ser el nexo hacia el Tribunal Superior, para que se zanje una controversia como esta. Necesariamente, como le vuelvo a decir, nos va a llenar de trabajo, necesariamente, sobre todo el personal que estamos con 10 años más o 15 años más en las cortes respectivas. Sí, no, Y sí, también van trabajo, a tener que implementar trabajo. el departamento, la unidad de informática de la corte respectiva, que a veces las cortes chicas deben tener uno o dos, ahora van a tener que contratar, yo creo, más personas. Exactamente, y estas cosas como crean y crean instancias y después no vienen asociadas con mayor presupuesto, no lo sé, pero es como lo que pasa en el Parece, Estado. Como, haga lo mismo por más dinero, pero bueno, perdón, por más dinero, ojalá, la idea. claro, Haga lo mismo por lo mismo, de siempre, con la misma ropa. exacto. Al parecer puede ser que se esté así vislumbrando la cancha. Entonces, por eso lo digo yo, actualmente los tribunales, como la Corte, ¿no es cierto? Somos testigos diarios ahí de que con poco personal se hacen grandes cosas. Entonces, Mm, no sé si te da por esto de recursos extra como va a hacer toda una implementación. mm. Interesante en todo caso y obviamente acá lo que se van a destacar más estas son las resoluciones que se generen, y resuelvan y vaya generando jurisprudencia porque eh, estos ciberataques que Sí. produzcan, ¿cierto? Y se regulen por esta entidad nueva que ya está, ¿no? O va a Sí. venir. Va a venir, va a venir. Ajá. No, bastante interesante. Muchas gracias por su opinión. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo creo que respecto de eso, bueno, se tendrá que hacer alguna capacitación a ustedes acerca de lo que viene. Encuentro que ustedes están adelantados en esto. Por eso se los quise incluir en este grupo, Maya. Ahora vamos a ver, próximamente, tal vez a partir del revés, pero vamos a ver a qué se refieren los sistemas informáticos, qué son los sistemas informáticos para que veamos y qué se va a meter eventualmente en la agencia y respecto de cuya instrucción podría oponerse los órganos afectados, entre comillas. Y negligentes, ¿por qué no? Si es que no tomaron las medidas que decía la ley. Comentarios finales respecto de esta normativa. Los incidentes de ciberseguridad se dice normalmente traen aparejado un delito. O sea, en general, como para redondear, no solo la ley, sino en general. Cuando hay un incidente de ciberseguridad, normalmente se produce porque se va a cometer un delito con eso. Decir, por ejemplo, filtración de datos, se roban datos
y después se venden a un tercero. Y el que los compra es un delito de receptación, ¿cierto? El ransomware encripta todos los datos, es decir, los cifra, los convierte en puros símbolos que no se pueden leer de acuerdo a nuestro alfabeto. ¿Y qué ocurre con eso? Le pide un rescate, es decir, realiza una extorsión al organismo, es decir, yo no te voy a pasar estos datos hasta que tú me pagues una recompensa. Es como un secuestro de datos. La identificación de incidentes en forma temprana, lo que les decía, evita que este se propague y genere un brote junto a permitir una mejor respuesta. Es decir, la idea es que si hay un incidente, ustedes ven algo raro, avisen inmediatamente a los informáticos para evitar que siga en el fondo coloquialmente quedando la escoba en el resto, no solamente de su organización, sino que en general. Podría ser un incidente a nivel nacional o que afecte a muchas organizaciones de, por ejemplo, un sector productivo. En este caso, por ejemplo, imagínense un incidente, se ataca mundialmente a todos los bancos del mundo y se les mete y se les manda un virus, quizás, ahí no los quiero, se inventó de Rusia, podría ser de otro país, pero de Rusia. Y mandan un virus a todo. Entonces, mientras más rápido es la reacción, más posibilidad hay de tener el daño que está causando. Importante decir que, al igual que en medicina, creo yo, en ciberseguridad no hay riesgo cero. Uno no puede decir, no, yo tengo este programa y es 100% seguro que a mí no me van a atacar nunca. Eso no es posible decirlo en ninguna organización o que lo diga ningún tipo de desarrollador o de algún sistema de seguridad de la información. Siempre pueden haber incidentes. Ustedes lo sufrieron en el 2022. Siempre. Lo importante de esto es que la organización esté preparada para reaccionar frente a esto. Ojalá accionar y ojalá ocuparse, pero si lo hay, reaccione lo más rápidamente posible, gestione bien el riesgo, gestione bien las medidas paliativas del caso, que es la resiliencia, que se recupere pronto. Si la agencia los califica de institución de importancia vital, que no sería su caso, en el caso de alguna organización, van a tener deberes adicionales y van a estar expuestos a multas más altas. Tomar medidas de ciberseguridad desde ya para mí siempre es una inversión y no un gasto, porque muchos creen, yo siempre lo asimilo con el dinero cuando uno paga en efectivo y cuando uno paga con una tarjeta. La tarjeta es como más abstracto, como pagas y no, listo. De hecho, a veces incluso uno podría ser más irresponsable cuando paga con la tarjeta. Total, es como que nadie pagara, pero en realidad está pagando uno. Pero a excepción, al menos lo que me pasa a mí, cuando tú pagas con los billetes, o sea, cuando tú tienes que sacar los cuentas y estás ahí pagándolo. Esto es lo mismo, esto es como abstracto, pero es muy valioso y cuando ocurren los incidentes, ahí es cuando realmente se dan cuenta que debieron haber prestado mucha más atención a eso. Entonces, terminada, no sé si hay alguna duda. Si no hay dudas, entonces nos vamos a ir a la parte de el módulo que ustedes deben haber visto en su canal, en su cuenta online, es el módulo 2. Recuerden que nosotros vamos ordenadamente cada una de estas clases para analizar cada uno de los módulos. Entonces ahora vamos a analizar el módulo 2 de su, de su curso, que también tiene material online. ¿Alguien tuvo la posibilidad de revisarlo? Me disculpan un rato. Adelante. ¿Alguien tuvo la ocasión? Ya. No importa, no los culpo porque estamos súper ocupados, pero espero que esta explicación que les dé les sirva para que sí, para que no se atrasen esta semana, tomen revisen su curso online. ¿Qué es una red? ¿Qué son las redes informáticas? Que es lo que van a ver en su curso online. Son las que facilitan el intercambio de la información a través de paquetes de datos
Vamos a tratar de explicarlo más fácil y les voy a dar ejemplos más adelante. Y se transmite por impulso eléctrico u ondas electromagnéticas, como funciona el teléfono, que hay ondas electromagnéticas para pasar la información de uno u otro lado, para pasar nuestra voz. Lo mismo en cuanto a las redes que sirven para traspasar información. En el otro caso es la voz, en este caso es información, es un documento, mediante impulsos eléctricos. Utilizan estándares de comunicación para traducir los procesos de diferentes computadores. Es decir, tienen estándares que si yo mando una información en tal lenguaje, el otro computador va a leer igual, para que se pueda, haya un lenguaje universal. Y funcionan muy parecido, como les decía, a los procesos comunicativos. Es un emisor, el que lo manda, el receptor, el que lo recibe, da el mensaje y hay protocolos para garantizar la comprensión, es decir, que sea el mismo idioma al final, por ejemplo. Las redes informáticas, cuando se conectan varios computadores a una red, por ejemplo, en el Poder Judicial se conectan a una red, se facilita la información interna, ¿verdad? Si tuvieran un mail especial, etcétera, y el intercambio de recursos como el acceso a Internet o a la administración de los periféricos, que son otra herramienta. Estas redes están presentes, las redes informáticas que nos permiten comunicarnos están presentes en todos lados, o sea, especialmente en el Estado, en la administración de recursos y la conexión a Internet. Internet mismo es una red informática que contribuye a traspasar información de un lugar a otro o que nosotros accedamos a información. Entonces, en simple, ¿qué implica? La red informática permite que varios computadores vayan intercambiando información de manera rápida y eficiente, ¿verdad? Todos los computadores que están en esa red pueden mandarse mensajes, etc. Entonces, para entender cómo funciona, es comparable, por ejemplo, les pongo acá como un sistema de mensajería dentro de una oficina. Es decir, uno de ustedes necesita enviar un mensaje a otro de sus compañeros. Entonces hay un intercambio de información. Las redes facilitan el intercambio de datos entre computadores. Es decir, si fuera en término físico, tal vez yo tengo acá una carta y viene un mensajero, se la paso a él y él se la lleva a mi otro compañero. Y si lo hace vía corriente, sería un impulso electromagnético, ¿no es cierto? Imagina que los computadores envían pequeños paquetes de datos. Es decir, que en vez de ahí el mensajero del mismo computador que está conectado por esta red de Internet, como si fueran cartas que se entregan rápidamente. Es decir, acá yo mando y hay un impulso y llega ese paquete de datos al otro lado. Esa es la red, lo que permite que nos comunicamos. Entonces hay red interna, ¿no es cierto? Red interna de funcionamiento, de redes generales como la de Internet en general. Y la transmisión de datos, estos paquetes viajan a través de impulsos eléctricos, como les decía, en cables, o a través de ondas electromagnéticas, o sea, cuando conectamos nuestro computador a Internet, a la red, o cuando lo tenemos online, digamos, o sea, por Bluetooth. Perdón, sí, por donde nos conectamos por el sistema, por la red informática. ¿Se acuerdan cuando uno le pone una clave y todo y no hay un cable asociado? Entonces, ese es el Wi-Fi. Impulso, entonces, como son como las señales de radio y es similar a cómo funcionan los teléfonos, como les decía, como la radio. Entonces uno se conecta a esa red y esa red ayuda, porque si piensas si el computador no se conecta a Internet, no puede mandar información, ni le puede llegar, ¿verdad? Pero se conecta la información, por ejemplo, mediante el Wi-Fi, o se conecta, ya eso es más antiguo, mediante un cable, eso ayuda a que esos impulsos, eléctricos, manden este paquetito que tengo acá, que es una información, que es un email, que es un fallo, y se lo mande al receptor, que va a estar en otro lado. Entonces, es simple. Esto permite una comunicación eficiente y tiene estándares de comunicación que son reglas comunes para que todos los computadores puedan entenderse. Entonces, son sistemas
estandarizado. Por lo tanto, esto se asimila como si hubiera un manual de estilo. Ya todos vamos a funcionar de la misma manera para que todos los documentos sean consistentes y comprensibles. Por lo tanto, vamos a Word, por ejemplo, para que la persona, el computador de allá, también lea este documento, porque usa el Office, y también pueda detectar y pueda el usuario recibirlo y decir, ah, ya, se trata de esto. ¿Y cuáles son los componentes clave en esto? Están los emisores, en este caso nosotros que mandamos la información, y están los receptores, que en este caso sería, por ejemplo, le mandamos la información a un relator o a un juez. Los mensajes de la información que se intercambia, que sería en el fondo la sentencia, y los protocolos son las reglas que van a asegurar que los mensajes se entiendan correctamente. Son como normas, como les decía, de cortesía, de uso común, son procedimiento estándar en una conversión o intercambio de correos para que se pueda leer acá lo mismo, porque tal vez si todos no tuviéramos esta conversión, yo mando un documento en no sé qué programa y el otro no tiene ese programa para poder descifrarlo, por lo tanto nos ponemos de acuerdo y se manda de la misma forma para que se pueda ver en el otro lado. Entonces, elementos esenciales, tiene un servidor que es el que centraliza el control de la red y procesa el flujo de datos para atender a todas las computadoras que están conectadas. Podría estar por ejemplo, en una casa existe un servidor que le da y que permite que se intercambie la información. Clientes o estaciones de trabajo solicitan recursos administrativos por el servidor y forman parte de la red. Está el medio de transmisión, que puede ser cableado, que puede ser Wi-Fi, que es la onda electromagnética, y otras formas físicas, digamos, que transmiten estos datos. Están los elementos del hardware, acuérdense, los hardware es como las latas, digamos, de todo el sistema, el disco duro, lo palpable, incluye tarjeta de red, el modem que se usa, enrutadora, antenas repetidoras para establecer la conexión. Imagínense cuando instalan internet en su casa y tienen el modem. Elementos de software, que son los programas ya internos o programas necesarios para administrar y poner en funcionamiento el hardware de comunicación en cada estación de trabajo, que se lo va a tener en todo, lo va a tener software, lo va a tener nuestro celular, lo va a tener nuestro televisor cuando recibe las señales, cuando nos conectamos a internet, no lo va a tener también el computador. Entonces acá hay una clasificación según su alcance. Van a estar el LAN, el sistema LAN, que es el Local Area Network, que son las redes de área locales, se llaman a las redes de menor tamaño, como son las pequeñitas, y que las que usamos, por ejemplo, en una casa. En una casa nosotros tenemos un sistema que nos conecta a internet y usamos, por ejemplo, en mi caso, GT. Me pongo y eso ayuda a que yo pueda mandar o recibir o acceder a información. Están áreas de red de área más metropolitana, que son de tamaño intermedio y que son, por ejemplo, lo que podría usar en el Poder Judicial, en una biblioteca, en una empresa, en un campo, que es más grande. Y está la Wide Area Network, que es la red de amplia, que es como se llama la red de mayor envergadura y alcance, como la red global de Internet que también suministra y esta es más general. Entonces está toda la red de Internet, que es la que funciona, están las redes más pequeñas, que es la que nosotros compramos, accedemos en un lugar espaciado, y están las redes más pequeñas también, que son las que usamos en nuestra casa y que nos conectamos a esa para poder acceder y mandar información. Y por otro lado están los sistemas operativos, que es el que permite operar, digamos, a un dispositivo. ¿Y cómo se define? Es el software fundamental que coordina y dirige todos los servicios de aplicación en una computadora. Es decir, todas las funciones que tienen los computadores o un teléfono son gracias a que nosotros le instalamos software, y por eso es importante que se vaya a actualizar, como por ejemplo el software que le ponemos para iOS en el caso de Apple, o Android en el caso de Galaxy, de los teléfonos, y se ejecutan de manera privilegiada y se dividen en interfaces gráficas de línea de comando, etc. Acá vamos a ver ejemplos, como ahí pueden ver que es esencial para la comunicación con el hardware y la gestión de recursos. Tiene tres componentes esenciales,
Tiene un sistema de archivo, que es un registro de archivos donde adquieren una estructura arbórea como un árbol, la vamos a ver. Tiene una interpretación de comando que se logra con los componentes que permiten que se interpreten los comandos que tienen como función comunicar un núcleo. Pero ahí vamos a volver a ello porque mejor vamos a dar un ejemplo. El sistema operativo, como ejemplo, es como un director de orquesta, es como un administrador que está arriba en el computador. Está el computador que tiene muchas funciones, pero es necesario unir esas funciones y darle una coherencia. Entonces, este asegura que todos los componentes que funcionan dentro del computador sean de manera armoniosa, que cuando yo le doy una instrucción al computador porque quiero, por ejemplo, abrir un programa para ver un video, él viene y va y le dice al programa, oye, te toca a ti. Tú eres, por ejemplo, si de orquesta, tú eres en la trompeta, por lo tanto te toca a ti, te están llamando a ti a tocar la trompeta. Imagina que es el conjunto de reglas y procedimientos que mantienen el computador funcionando de manera ordenada y eficiente, como el administrador. Entonces tiene el sistema archivo, que es como si fuera una biblioteca, un archivo físico, en, por ejemplo, el Poder Judicial o en un estudio de abogado. Y ahí esos archivos que tienen el sistema operativo se almacenan, organizan y gestionan todos los documentos y expedientes, en este caso de los casos. Como biblioteca se van gestionando y se van guardando y también sirve como para recuperarlo. Entonces yo le digo al sistema operativo, yo necesito acceder a tal documento y el documento me lo trae. Asegura que los archivos se almacenan de manera estructurada, accesible y similar como un archivador organiza carpetas por caso y fecha. Efectivamente, bueno, nosotros cuando tenemos computador, tenemos programas, tenemos carpetas para agruparlo. Hay un orden cuando descargamos un archivo en el teléfono, también lo guarda en un sistema en particular. Entonces, el sistema operativo permite que todo esté ordenado. Y también tiene una parte que es la interpretación de comandos, que es como el archivero o el asistente legal que va recibiendo las órdenes que nosotros le damos y ejecuta las órdenes que el cliente, el abogado, que sea, le dé. Entonces, en este caso, nos permite a nosotros que le damos las órdenes, permite que el usuario dé instrucciones a la computadora. Ya, yo quiero que ahora abras el programa de fotos. Y esto puede ser, por ejemplo, a través de un clic. Voy voy a la aplicación y hago clic o escribo el comando control Z, control A para que se abra esa aplicación. Y entonces es como si recibiera una instrucción verbal o escrita y luego realiza las acciones necesarias como buscar documentos, redactar cartas. Si se quiere, esto también podríamos decirlo, bueno, esto se parece un poco a ciertos asistentes virtuales que tienen computadores, que uno le dice, oye, por favor, necesito tal documento que se llama tal. Él viene, archivero, va y lo busca. Bueno, eso es gracias al sistema operativo que mantiene toda esta orquesta ordenada, todo este proceso. Y está el núcleo, que es la administración central del estudio de abogado, en el ejemplo, que gestiona todos los recursos y asegura que todo el personal y el equipo trabajen eficientemente. Es decir, el caso del dueño de la empresa y es la parte central dentro del sistema operativo que va gestionando los recursos del computador, como la memoria, procesamiento, etcétera, dentro de esto. Y su importancia es que garantiza que todos los programas de proceso tengan los recursos necesarios para funcionar sin conflicto. Y por eso se van actualizando, diga ya, si yo aprieto acá, el programa se va a abrir. Es similar como en el ejemplo como el administrador del Poder Judicial, en este caso, que asegura que todos los ministros y los colaboradores tengan lo necesario para trabajar sin problema. Ese es el núcleo. Es decir, que tengan sus computadores, que tengan sus lápices, etcétera. Eso también lo va a suministrar. Suena como súper abstracto, pero es como la forma de explicar esto que si uno no está en el tema, cuesta entenderlo, al menos a mí me pasa. Entonces están los sistemas de archivos, interpretación de comandos, y está el núcleo que permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y la memoria, etcétera. Y la interpretación de comandos, que son componentes que permiten interpretar los comandos. Es decir, si yo le digo control C, el computador va a saber que significa que yo quiero copiar eso. Entonces, son las órdenes dadas por los usuarios en un lenguaje que el hardware, que el computador mismo puede interpretar sin que aquel le dé órdenes sin que aquel que dé las órdenes conozca dicho lenguaje. O sea, él internamente sabe que si yo
aprieto tal cosa es porque quiero tal cosa y me la va a dar. Entonces es como un administrador el sistema operativo. El director de orquesta que se encarga, que archiva los documentos lados, que permite que se abra tal aplicación y funcione, que tenga todo lo necesario. Entonces los sistemas operativos son vitales para el funcionamiento de cualquier dispositivo, por eso ustedes ven que siempre hay que tener uno y proporciona una interfaz entre el usuario, según una comunicación y el hardware y facilita que la ejecución de aplicaciones y la gestión de recursos del computador, el que nos permite. Por eso es que cuando no tenemos sistema operativo, ¿cómo va a operar el computador? Al final es como el que va traduciendo las órdenes que tenemos para que el computador me traiga lo que necesito. ¿Y qué características tiene? Es intermediario entre el usuario y las latas, digamos, lo físico. Es necesario para el funcionamiento de todos los computadores, tablets y teléfonos móviles, lo hemos visto, está el sistema Android, está el iOS de Apple, otorga seguridad y protege los programas de archivo del computador, está diseñado para ser amistoso, amable con el usuario, que para ser intuitivo y permite administrar de manera eficiente los recursos del administrador. ¿Qué funciones tiene? Administrar el computador gracias a un algoritmo de programación. Si son a órdenes, él viene y la cumple y dice, ella aprieta acá, entonces yo voy y voy a abrir esa aplicación y se la voy a traer. Dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios, administrar la información para el buen funcionamiento del computador, gestionar la memoria de acceso, administrar los archivos, direccionar la entrada y salida de datos a través de drivers por medio de periféricos de entrada y salida. Administra, digamos, es como el administrador del condominio. Administra para que todo esté bien. ¿Qué sistemas operativos? Bueno, en el caso de Apple está el Mac OS, o el iOS también le digo yo, el Microsoft, Android. Eso nos permite en el fondo, o sea, no basta con tener el Apple, sino también tener o implementar un sistema operativo. Y en esto se ha hablado bastante de las interfaces, que es lo que es una interfaz. Es una forma de comunicación entre dos cosas. Y en el ámbito de la tecnología, con los computadores, como un usuario se comunica con un computador o dispositivo. Una interfaz va a ser cómo me comunico yo con mi computador, haciendo clic, escribiendo una palabra, una instrucción, algunos son touch, tocando. ¿Y qué es un servidor? Es súper literal, el que sirve a otros. Es un sistema que proporciona recursos, datos, servicios, programa a otros ordenadores conocidos como clientes a través de una red. Es decir, esto está vinculado a la red y está vinculado a que si yo le pido, por ejemplo, a Internet que quiero ver las noticias de hoy, el servidor va y me va a ayudar y me va a mostrar, por ejemplo, y me va a traer La Tercera, como www.latercera.cl. El servidor le doy la orden en esta red informática, manda el mensaje al servidor y el servidor viene y me va a traer en el fondo eso que yo estoy esperando. Y saluda también al programa que funciona en el ordenador. También se habla de servidor. Tiene dos connotaciones, dos acepciones. Y el que proporciona recursos, datos, servicios, programa a otros ordenadores y el que también está en forma interna en el mismo computador y también otorga información. Y está el servidor como hardware, que es la máquina física integrada por la red informática que ofrece recursos a través de software especializado, que es el host, una máquina que puede ser un computador, que integra a la red informática a todos los computadores. Y tenemos el servidor también como software, que es el programa que ofrece servicio específico a programa de cliente a través de una red basada en un modelo cliente de servidor, que es como cuando le pido, mira, ahí se pueden ver en la foto, efectivamente, al medio puede estar el computador y o sea, estos son los servidores, son esas máquinas azul más oscuro, y acá están las personas pidiéndole una cosa, entonces él viene y dice, ya, esto te lo entrego acá, te lo entrego acá. Y el servidor es especial en una computadora, proporciona servicios y recursos a otras computadoras, normalmente. O sea, una excepción es que el que esté interno es el que ayuda a proporcionar servicios, pero otra es que es un computador grande, como casi un data center, que le otorga servicios a otros computadores que se llaman los clientes.
Y ese servidor es como el cerebro, centro de control. O sea, ya no nos referimos al hardware, perdón, al sistema operativo del computador, sino que ya nos salimos de acá y nos encontramos con el servidor que nos ayuda en el fondo a complacer lo que nosotros queremos y le pedimos. Es como una biblioteca central en la empresa, una biblioteca central que tiene un servidor que almacena todos los libros y documentos importantes afuera en el computador. Nosotros nos comunicamos por los sistemas informáticos para llegar a ella y el cliente puede, que son los empleados en el fondo, puede ir a la biblioteca para pedir libros e información que necesiten para su trabajo. Entonces, nuestro computador le pide información a ella en otro lado, va a ese computador central y que almacena todos esos libros y lo trae hacia nosotros. Entonces, la función del servidor, ¿qué es lo que es? Almacenar datos, guarda archivos, aplicaciones y base de datos en otro lado. En esto se incluyen los servicios de nube, por ejemplo. Compartir recursos permite que varios usuarios usen los mismos impresoras, escáneres y otros periféricos. Ese otro computador que le otorga estos servicios. Y proveer servicios, ofrece servicios como correo electrónico, páginas web, bases de datos, etc. Eso sería un servidor, podría ser Google. Google mantiene en otro lado del computador un servidor que mantiene, que guarda archivos, aplicaciones y bases de datos en otro lado y que nosotros mediante la red informática accedemos a ese, eh, a ese archivo gracias a este servicio, a este servidor y luego podemos acceder o incluso ir a una página. En esa página también está alojada en un servidor grande. Entonces, ¿qué es lo que hay? Por ejemplo, servidor web almacena y entrega páginas web a los navegadores de los usuarios cuando soliciten visitar un sitio web. Ejemplo, cuando vamos a una página web, lo que les decía, el navegador se comunica con un servidor a través de esta comunicación con un servidor web que envía la página a tu pantalla. Servicios de correo electrónico, gestiona el envío, recepción, almacenamiento de correo electrónico. Eso lo hace el servidor, que está en otro lado, y se puede para enviar en el fondo estos correos electrónicos. Servidor de archivo, por ejemplo, en una oficina un servidor de archivo permite varios empleados comparten y acceder a documentos comunes. Esa puede ser una nube interior que se utiliza y ahí se almacena y gestiona archivos para que todos puedan acceder a ellos desde diferentes posiciones. Ese también sería un servidor. Entonces acá vemos la foto, tenemos el computador del medio, que sería el servidor, y que va sirviendo o va siguiendo las instrucciones que le dice la impresora, el escáner, el teléfono, el computador, etc. Así, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces ya sabemos que cuando la agencia se quería meter a la red de informática, son estos sistemas que van trasladando la información internamente y probablemente se va a tratar de una información interna, por ejemplo, en una empresa. Va a tener una red informática interna donde la agencia va a querer tener acceso a esa red informática para saber dónde está el problema, qué es lo que pasó, cómo se gestionó. Entonces es bien invasivo en ese sentido y ahí es donde viene el Poder Judicial a autorizar o no que se meta en esa servicio, perdón, en esa red informática que obviamente se va a referir a una red informática intermedia que va a ser la que manda los mensajes no sé, en el Poder Judicial, en una organización en particular. Esa es la que va a estar funcionando internamente y es la que podría haber sido atacada mediante eso. Así que yo, para ir entendiendo esto, bueno, yo el, les voy a mandar esta presentación, porque lo que está en ella está lo que tiene parte, lo que van a ver también en su cuenta de este curso, pero además están estos ejemplos que les expliqué, porque, insisto, los que no somos informáticos cuesta más como son súper abstractos, cuesta como entenderlo, la verdad. Entonces, les recomiendo ir hoy día, de que hoy día pueden hacerlo, ir hoy día a su cuenta, revisar
revisar lo que dice, revisar el contenido del módulo 2 y también cotejarlo. Yo le voy a mandar a José Calleja, le voy a mandar estas clases para que vean los ejemplos. Y para la próxima semana, ojalá revisen, le echen un vistazo al próximo módulo, al módulo al módulo 3, que es el que se refiere a lo que vamos a ver en la clase que viene. Y les digo inmediato, a ver, curso acá. Sí, de todo, efectivamente, de los ciberataques, al final. Vamos a empezar a ver, un segundo. Exactamente, el hacking, efecto del hacking, y vamos a ver de qué manera, vamos a ver, hay una muy interesante que son lo que se llama la ingeniería social. Vamos a ver ejemplos, videos, etcétera, acerca de qué es lo que se refiere la ingeniería social y que en el fondo es una forma de manipulación de las personas para que entreguen información valiosa y luego se pueda acceder a una red informática y hackear los servidores, etc. Así que si no hay duda, terminamos acá. Lo invito a revisar el material para que no se atrasen y asimismo de repente revisar el 3 porque son cortos, no se van a demorar más de 1 hora y media, o sea, de verdad, o menos, los dos. Y así los vamos reforzando y vamos viendo el ejemplo y lo pueden entender para la próxima clase. Así que bien, pues que tengan una muy buena jornada, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Chao, Entonces, Hasta luego. hasta luego.